el delito de lavado de activos, previsto en la ley 27.765 con la modificación del decreto legislativo 986 con los agravantes de criminalidad organizada. En ese sentido, atendiendo que el tipo penal en la forma agravada establece un marco de 10, no menor de 10 ni mayor de 20 años, procedemos a fundamentar que si bien ese es el marco legal y sobre el cual se tiene que fundamentar un juez de juzgamiento, también tenemos que tener en cuenta que Vicente Ignacio Silva Checa a la fecha cuenta con 68 años de edad, que por el artículo 22 respecto a la responsabilidad restringida por la edad, esta podría reducirse prudencialmente. Se determina también que hay un conocimiento del injusto penal por parte de Vicente Ignacio Silva Checa, al haber sido no solamente, o corrijo, al ser abogado más bien, sino por el contrario además haber sido sometido a antecedentes judiciales, por lo cual se determina que tiene conocimiento del injusto penal, que sin embargo no obra antecedentes penales para Vicente Ignacio Silva Checa. Eso correspondería respecto a la fundamentación de este segundo presupuesto procesal. Muy bien. Defensa, por favor. Señor juez, mi alegación es muy simple en realidad. Siendo coherentes con nuestra tesis, en el entendido y la inteligencia de que, como lo hemos planteado, la Fiscalía no ha podido sustentar en grado de suficientes y graves elementos de convicción el primer presupuesto, por tanto, no corresponde analizar la imputación de pena. No puede sustentar una medida de prisión preventiva. Más nada. Muchas gracias. Creo que ya esto vamos a darlo por agotado para pasar ya al tercer tema, porque no tiene sentido generar una réplica. Tengo bien en claro cuál es la posición jurídica de ambas partes. Muy bien, vamos entonces al tercer presupuesto, el peligro procesal. Señor magistrado, se va a proceder a fundamentar el tercer presupuesto procesal. Y quiero dejar constancia que en esta clase de delitos, definitivamente, lo que el Ministerio Público sostiene con mayor intensidad es el peligro de obstaculización. Pero esto no es óbice para que no me pronuncie respecto al peligro de fuga. Porque es un imperio de la ley que tengo que informar a usted respecto al domicilio y las condiciones de arraigo que pueda sostener Vicente Ignacio Silva Checa. Según su partida
o ficha RENIEC, registra un domicilio en calle Mariscal Blas Cerdeña 112, departamento 301, San Isidro. Y en efecto, es el domicilio que fue objeto de allanamiento y en el cual se halló en su interior a la citada persona. Del registro consultado a la SUNARP se ha determinado que registra un predio en la avenida Jorge Van der Gen, número 288-294, Miraflores. Por lo cual, si bien en un primer criterio podemos establecer la presencia de dos domicilios, este último con partida registral 41 83 58 77 del registro de la propiedad inmueble, podemos señalar la presencia de dos domicilios. De la misma manera, debo señalar de empresas, señaló que las realiza en la ciudad de Lima e Ica, que gerenció Agroexportadora Cachiche S.A.C., que se encuentra ubicada en Ica, y que percibe una remuneración de 12.000 nuevos soles. Hemos hecho la consulta a la SUNAT y lo que se encuentra registrado es el RUC 100 78 36 17 31 en condición de habido como contribuyente, como persona natural, no como persona jurídica. Corresponde, o corresponderá, entiendo, a la defensa, dar mayores elementos a su despacho respecto a este aspecto. Capacidad de poder salir del país. Hice mención ya en el desarrollo del primer presupuesto procesal que registra un frondoso movimiento migratorio. Movimiento migratorio que fue alcanzado con el oficio 415-2018-GG/Licua Migraciones, en donde se da cuenta de los siguientes movimientos. Salida 23 de agosto del 2018 a Chile. La entrada o el retorno 27 de agosto del 2018 procedente de Chile. Salida 26 de mayo del 2018 a Estados Unidos. El retorno 31 de mayo del 2018 de Estados Unidos. Salida el 22 de diciembre del 2017 a Estados Unidos.
la entrada o el retorno 30 de diciembre del 2017. Salida el 22 de septiembre del 2017 a Estados Unidos. El retorno el 28 de septiembre del 2017 de Estados Unidos. El viaje que he señalado en el que coincide con Keiko Sofía Fujimori Uchi. Salida el 31 de diciembre del 2016 a Chile. El retorno el 4 de enero del 2017 de Chile. Salida el 18 de julio del 2016 a Panamá. El retorno el 2 de agosto del 2016 de Panamá. Salida el 7 de octubre del 2015 a Estados Unidos. El retorno el 11 de octubre del 2015 de Estados Unidos. Salida el 27 de mayo del 2015 a Holanda. El retorno el 9 de junio del 2015 de Holanda. Salida el 14 de noviembre de 2014 a Estados Unidos. El retorno 23 de noviembre de 2014 de Estados Unidos. Salida el 14 de octubre del 2013 de Colombia. El retorno 21 de octubre del 2013 de Colombia. Salida el 30 de octubre del 2010 a Chile y el retorno 31 de octubre del 2010 a Chile. Salida el 20 de julio del 2010 y retorno el 24 de julio del 2010 a Chile. De ahí se reportan movimientos migratorios hasta el año 1994, pero por el contexto temporal de la imputación, como se verifica, tiene un movimiento migratorio, señor magistrado, que puede ser un indicador de peligro de fuga, conforme lo señala la norma procesal. Respecto a la gravedad de la pena, siempre puede implicar un no bis in idem volver a hacer un análisis de la prognosis con este tercer presupuesto procesal penal, pero sin embargo la norma no los exige y la pena probable sería efectiva y por lo tanto subsiste el riesgo de que ante la combinación de la misma se pueda poner en buen recaudo, es decir, fugar. Respecto a la magnitud del daño causado, se ha tenido una entrevista, como ya lo había mencionado, con el citado imputado, la cual no logró concluirse a solicitud del mismo. Cuando se le preguntó si es simpatizante o militante del Partido Fuerza Popular, indicó que no había sido y que le parece irrespetuoso, o irrespetuosa debería ser la pregunta en ese sentido. En ese sentido no se muestra indicadores de arrepentimiento o resarcimiento del daño causado, y hay que tener en cuenta que el delito de lavado de activos implica un amplio ámbito pluriofensivo de gran lesividad e interés social, aunado a ello el daño moral ocasionado a la imagen del país, y como ya lo había indicado respecto a la investigada Keiko Sofía Fujimori Uchi, la decisión de una sociedad distorsionada por el ingreso precisamente de estos activos indebidos a una campaña electoral. Por lo tanto, la práctica judicial nos dice que las reparaciones que se puedan llegar en estos casos son altas y en el desarrollo de la investigación no se ha visto o no se ha determinado una actitud voluntaria. Respecto al comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, si bien voy a hacer alocución al documento Efectos, contingencias de una formalización de investigación preparatoria, porque va a servir para sustentar el peligro de obstaculización, que es intenso, que es fuerte,
pero también valga la pena para hacer mención que en ellos se habla de actitudes o conductas dilatorias en los trámites procesales. Y como una convención de convicción con el abogado defensor respecto a que no va a haber discusión o contradicción, que Vicente Silva Checa fue absuelto por prescripción en la causa por la compra indebida de Cable Canal de Noticias. Determinamos de que la prescripción siempre implica que la acción judicial no fue oportuna, sea por el operador o sea por la actitud de los sujetos que fueron sometidos a la causa. En este rubro también corresponde hablar sobre la pertenencia del imputado a una organización criminal, y es lo que se centra nuestra imputación, sobre todo ahí en donde el Ministerio Público ha enfatizado de que forma parte de la cúpula y era el encargado de proveer el conocimiento, la experticia que había adquirido de Vladimiro Montesinos Torres a través del direccionamiento, asesoramiento a esta cúpula. Pero, señor magistrado, más allá que el abogado defensor pueda criticar respecto al peligro de fuga y decir que este no es intenso, lo cierto es que el peligro de obstaculización es tan evidente que se ha materializado con el documento precisamente que había señalado de efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria, sugerencias de acción inmediata que se halló en su vivienda y que, según el testigo protegido TP 2018-55-3, es la persona que se encargaba de orientar, asesorar, dar las direcciones a Keiko Sofía Fujimori Gucci y a las dos personas más que integraban la cúpula. Y en este informe, señor magistrado, me remito a lo que se ha venido discutiendo en esta audiencia, que por principios de continuidad, concentración de actos, voy a hacer simplemente referencia a lo yo manifestado. Buscando Vicente Silva Checa es una decisión que ya conoce, de la cual ya se ha visto beneficiado, como es la figura de la prescripción de la acción penal. De la misma manera, en este documento se hace mención en extenso de la posibilidad de cuestionar la competencia del juez Concepción Carhuancho en favor del juez Santos. Señor magistrado, hemos hecho mención en el desarrollo de esta audiencia continua de la existencia de 3 casos, los cuales uno se encuentra ya en etapa formalizada, y que cualquier acción lo que estarían buscando es desviar la competencia de la judicatura. De la misma manera hemos dado cuenta cómo se buscan generar nulidades o generar vicios para luego deducir nulidades. Y hemos sido testigos de argumentos en donde se invocan la afectación del derecho de defensa, del debido proceso, todo lo cual se inserta
en las precisiones que señala este documento. Si he hecho mención, señor magistrado, que en estos documentos se habla también sobre la posibilidad de posibles medidas de coerción personal. Se hace una calificación incluso de la acción del fiscal. Y si en caso llegase una medida como la prisión preventiva en la cual nos encontramos, proponen acciones para desvirtuar precisamente lo que en este momento estamos discutiendo, que es el peligro de obstaculización, y que probablemente la defensa hará un argumento que se ajuste a lo que se había señalado en este documento. De la misma manera, se señala que se tiene que haber una medida de resguardar el patrimonio familiar, no tener dinero en cuentas bancarias, consignar los hogares familiares y personas cercanas como patrimonio. Es decir, lo que se busca con estas acciones es sustraerse precisamente de cualquier decisión judicial. De la misma manera, señor magistrado, hemos informado a usted en el desarrollo de esta audiencia sobre esta organización criminal en donde, como lo había indicado el testigo Mato Monge, la causa recién puede destaparse o descubrirse, según el Eric Giovanni Mato Monge, el 16 de octubre del 2018, señala, después de lo sucedido con el juez César San Martín, que había sido destituido por el problema de los cuellos blancos, yo le pregunté si estaba preocupado por eso, y Jorge Yoshiyama me indicó que sí estaba preocupado, y ahora podía pasar cualquier cosa. Y está pasando cualquier cosa, pero está pasando cosas positivas para la justicia. Señor magistrado, he repetido en el desarrollo de esta audiencia que personas como Liz Document Manrique han rectificado su manifestación una vez que la cúpula fue sometida al proceso. He señalado, por ejemplo, que en su declaración del 15 de octubre del 2018 señala que en la anterior declaración ella se sentía coaccionada, que esa noche fue una persona, una mujer que no conocía y se identificó como del partido Fuerza Popular, que le iban a poner un abogado que autorizara la representación de su defensa, que le iba a acompañar en su declaración. Que las personas del entorno de Keiko estaban con ellos. Textualmente indica que la mujer que se le acercó le dijo que si declaraba lo contrario iba a ser peor para su puesto, ya que había dicho en sus anteriores declaraciones que era portante de la campaña y que no le convenía decir lo contrario porque tenía hijos menores. Lo que ella entendió, que conocía sobre su familia, lo que le originó temor por sus hijos que le hicieran daño, represalias que podrían hacer en contra de ella y de su familia. De la misma manera, Liulit Sánchez Bardales ha señalado que le mandaron un abogado que fue a visitarla, a indicarle que no iba a pasar nada, que tenía que mantener su declaración. En la tarde apareció otro abogado que le dijo lo mismo.
le hizo firmar un documento de apersonamiento. Y luego en la noche apareció otro abogado que le dijo que él iba a ser el abogado, que no declare nada, que se abstenga de declarar. En Lima le esperó otro abogado. Que confirme que era el aporte de Fuerza 2011 para el proceso electoral. Los abogados que vinieron a las instalaciones indicaron ser abogados del partido Fuerza Popular. Ella dice textualmente: yo me sentía amenazada cuando me dijeron que se iba a complicar mi situación si yo cambiaba de versión. Es que precisamente esa era la consigna que se registraba en el documento elaborado por Vicente Silva Checa, efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria, sugerencia de acciones inmediatas. La no variación del testimonio que debían realizar los aportantes, una clara evidencia del peligro de obstaculización. Teniendo como una de las personas encargadas o que se encargó a el coinvestigado de Vicente Silva Checa, Luis Alberto Mejía Leca, quien en su declaración del 14 de octubre del 2018 reconoce haber viajado a Tarapoto, que en su tesis de defensa señala que viajó en condición de abogado, que se reunió con una de las aportantes que se han rectificado. En su tesis de defensa señala que él quería conocer o saber sobre el aporte, sobre los documentos, sobre el monto, las fechas, siendo él que le proporcionó el recibo del aporte y el reporte de la OMPE. ¿Por qué traigo a colación a Luis Alberto Mejía Leca? Porque Luis Alberto Mejía Leca contrata como jefe de la Oficina de Legislación o Leyes del Congreso de la República, a quien se presentó en el momento del allanamiento e incautación del domicilio de Vicente Ignacio Silva Checa, y que en esta audiencia señaló que se presentó como amigo de este último, José Humberto Abanto Verástegui, contratado por Luis Mejía Leca por el Congreso de la República. Luis Mejía Leca, quien se tenía que desplazar a los lugares de San Martín para evitar que los testigos cambien su versión. El abogado contratado se encontraba en el domicilio de Vicente Silva Checa, lo que demuestra, señor magistrado, un alto índice de obstaculización, no solamente respecto a los testigos, no solamente respecto a los imputados, sino también respecto a los peritos, porque un caso de lavado de activos implica definitivamente una actuación científica, pericial. Y lo vuelvo a repetir, estas prácticas no son nuevas. Estas prácticas las conoce bien Vicente Ignacio Silva Checa. Denigrar, afectar, insultar. Eso es una práctica que se pensaba olvidada en nuestro país. Pero sin embargo,
Presento como nuevo elemento de convicción las fotografías que se han tomado en los exteriores de esta Corte, en donde se tilda al fiscal Domingo Pérez con una fotografía de Abimael Guzmán y donde reza: ellos no son guerrilleros, ellos son terroristas. He traído copia suficiente para que se alcance a la defensa. Estas prácticas, señor magistrado, de descalificar, insultar, denigrar, atacar, esto es precisamente cómo actúa quienes han formado parte del círculo de quien fuera el ex asesor presidencial, o quien fuera asesor presidencial, perdón, Vladimiro Montesinos Torres. Esas prácticas de inteligencia, esas prácticas precisamente es lo que el Ministerio Público pretende cautelar a través de una medida como la prisión preventiva. Para concluir, debo dejar constancia, porque ya es información que ha ingresado a este debate, las afirmaciones hechas tanto por el testigo protegido 2018-55, 3 y 4. El primero respecto al nivel de influencia que se tiene en las instituciones de administración de justicia, particularmente respecto al Ministerio Público y respecto a la persona que encabeza esta institución actualmente. Y el segundo, respecto a quien fuera juez supremo, César Inostroza Pariachi. De la misma manera, la presentación de chats que hizo el testigo protegido, en donde se demuestra precisamente estas prácticas siguen vigentes. Eso sería todo respecto al tercer presupuesto procesal. Muy bien, ha presentado ya la Fiscalía el peligro procesal. Vamos a correr traslado a la defensa técnica. Doctor Espinosa, adelante. Señor fiscal, varias cosas que señalar. Primero, con relación al peligro de fuga, varias cuestiones. Veamos. El tema del movimiento migratorio. El fiscal ha mencionado una serie de viajes, y yo más bien lo que destaco de esta información es que Vicente Silva ha realizado viajes absolutamente usuales para un profesional de su condición, absolutamente, digamos, normales, ordinarios, pero lo que sí queda acreditado con este movimiento migratorio, señor juez, es que son viajes de duración corta y con retorno acreditado al país. Sale fundamentalmente por razones familiares, pero luego retorna a continuar sus actividades laborales, familiares, en el entorno donde tiene radicado su arraigo. Luego, señalar, sí, muy por el contrario, que Vicente Silva Checa, en la persona de Vicente Silva Checa no podrán encontrar alguna información que usualmente en casos como este el Ministerio Público se esfuerza en explicar, pero que en el caso de Vicente Silva Checa no están presentes. Menciono, Vicente Silva Checa no tiene cuentas en el extranjero. Vicente Silva Checa no tiene
propiedades en el extranjero. Vicente Silva Checa no vivió en el extranjero. Vicente Silva Checa tiene una familia y una esposa y 2 hijas peruanas. Vicente Silva Checa no tiene participación comercial ni accionarial de ninguna naturaleza con ninguna empresa extranjera. Si la tuviera, en este momento el fiscal ya las hubiese presentado. Con la acuciosidad que le caracteriza al señor fiscal, queda claro que esa información es inexistente. Pero luego señalar lo siguiente. Lo que sí existe, señor juez, son diversas evidencias y elementos que nosotros vamos a presentar para acreditar la existencia de suficiente arraigo. Y en esa línea presento ante sus despachos para su consideración los siguientes documentos. Primero, acerca de sus vínculos familiares, la partida de matrimonio del señor Vicente Silva Checa con su esposa Florencia Cabrera de Ganosa, ciudadana peruana. En segundo lugar, la partida de nacimiento de sus 2 hijas, nacidas en el Perú. Acerca de su domicilio, para demostrar la calidad de arraigo. Partida registral del inmueble ubicado en la calle Blas Cerdeña 112, San Isidro, lugar donde tiene su asiento familiar. Luego, su ficha RENIEC del Registro Nacional de Identidad, donde su domicilio, el que consigna para el Registro Nacional, es la calle Blas Cerdeña. Que por cierto, señor juez, es un domicilio de su propiedad. Si es que para el fiscal, con criterio que nosotros consideramos además incorrecto, la propiedad o no propiedad de un inmueble puede ser indicio de peligro, que de hecho no lo es, pero dejamos constancia que él vive en una casa cuya ficha registral acredita su propiedad. Luego, recibo de pago de servicios de telefonía fija, que registra la misma dirección de su ficha RENIEC, de la partida registral de la propiedad, de su DNI. Y por si fuera poco, su licencia de conducir verifica la misma dirección que su ficha RENIEC, que el recibo de pago de servicios, que su DNI y la partida registral del inmueble. Por si ello fuera poco, señor juez, presentamos constatación notarial donde se ha verificado con fe pública de notario público de Lima la existencia de un domicilio familiar en el que vive su esposa y el señor Vicente Silva Checa. Acerca de sus antecedentes, presentamos el certificado de antecedentes penales en el que se registra que no tiene antecedentes penales. Y acerca de su actividad profesional, presentamos la partida registral de Silva Consultores, en la que se acredita que mi patrocinado se desempeña como gerente de dicha empresa. Lo mismo referido a la empresa agrícola RMV, así como la partida registral de agroexportadora Cachiche, que en efecto indica que mi patrocinado ejerce dicha función. Además de ello, acerca de su actividad en su comunidad. Y antes de ello, que tiene que ver con su actividad laboral. El fiscal ha señalado que no hay información tributaria
o el RUC de las empresas donde él trabaja, alguna indagación imprecisa o alguna búsqueda quizás equivocada de la Fiscalía. Y acá está, señor juez, las impresiones electrónicas de las fichas de RUC, no solo de la persona natural, sino de la persona jurídica, que es de dominio además público. Acerca de su actividad en la comunidad, presentamos 3 cartas, una de un párroco de la parroquia San Pablo, otro de del párroco de la parroquia Belén, y una carta de la ONG Ayudar es Vivir, que dan constancia y dan testimonio de que Vicente Silva Checa tiene una actividad constante en este contexto de actividades en su comunidad. Y acerca de su condición más personal, tendría que señalar lo siguiente, que adjuntamos el informe médico de fecha 16 de octubre del presente año, suscrito por el cirujano oncológico Víctor de Stefano Urrutia, que deja constancia del tratamiento constante que realiza y del que es paciente mi patrocinado. Eso en lo que respecta, señor juez, al peligro de fuga. Por lo tanto, el peligro de fuga, señor juez, no puede presumirse. El peligro procesal tiene que verificarse con elementos que establezcan intensidad de datos para poder establecer o inferir que hay un riesgo de huida, un riesgo de abandono del país. Y frente a los datos que ha dado la Fiscalía, nosotros presentamos estos datos objetivos. Pero no solo ello, señor juez, sino también mencionar que el fiscal hace referencia a su proceso pasado. El fiscal hace referencia al proceso anterior. Entonces voy a referirme para ello, básicamente, y ya entrando al capítulo del peligro de obstaculización, a lo siguiente. A ver, el código desarrolla como fundamento para la imposición de las medidas coercitivas el denominado presupuesto conocido como peligro de obstaculización. Y dice bien claro, cuando fija cuáles son los factores para valorar este supuesto, describe cuáles son esas conductas generadoras de un presunto o imputable peligro de obstaculización. Y las resumen las siguientes. Considerar que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. En segundo lugar, influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Y en tercer lugar, inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Y ese criterio, señor juez, también tiene que ser objetivado, no supuesto, no basado en una conjetura, no basado en una suposición. Por lo siguiente, porque el Tribunal Constitucional ya definió, señor juez, en la sentencia 4780-2017, que al analizar el peligro de obstaculización, lo dice el Tribunal Constitucional en su fundamento 96, señala la siguiente idea. Como el peligro procesal es un aspecto que va a definirse a partir de una sospecha razonable o de una presunción que pueda hacer el juez, lo que dice esta sentencia es que una sospecha razonable no puede basarse en otra sospecha razonable.
que una presunción no puede basarse en otra presunción, que eso lo ha declarado el tribunal inconstitucional. Y debo recordar, señor juez, que el artículo 6 del Tribunal Constitucional señala bien claro que las sentencias del Tribunal Constitucional deben ser tenidas en cuenta. Alguien podría decir, bueno, no es una sentencia vinculante, pero el artículo 6 dice bien claro, los jueces interpretan y aplican las leyes o todas normas con rango de ley y los reglamentos conforme a la interpretación del mismo que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Entonces, nos guste o no, los criterios de esta sentencia deben regirse por estos postulados. Y a partir de allí, señalar lo siguiente. El fiscal establece un supuesto peligro de obstaculización en función a presunciones. Y presunciones arbitrarias, señor juez. Y arbitrario porque no se sustenta con datos objetivos. Y lo explico por qué. Por ejemplo, en el caso de Cable Canal de Noticias, dice y hace referencia, lo que hace referencia, el fiscal dice, bueno, hubo prescripción, y dice, ya sabemos que la prescripción se genera por las dilaciones maliciosas que hacen los imputados, y que Vicente Silva bien sabe. Acá está la sentencia en el caso 055-2001, de fecha 23 de agosto de 2013, señor juez, que además es de conocimiento público y que, si fuera necesario, la dejo. Que me diga el fiscal qué parte de esta valoración contenida en la sentencia indica que la prescripción se ha producido por acto dilatorio de la defensa o por acto dilatorio de la conducta procesal del señor Vicente Silva Checa. La sentencia es explícita, es clarísima, y nunca hubo sanción alguna por una presunta actitud obstruccionista, maliciosa o dilatoria. De lo contrario, el tribunal lo hubiese señalado. Por lo tanto, fíjese cómo así el Ministerio Público llega a una presunción de peligro de obstaculización basada en otra presunción, que es un método que el Tribunal Constitucional prohíbe. Pero además, insisto en esto, basa la presunción de peligro de obstaculización basado no solo en una presunción, sino en un dato falso, a la luz de lo que dice la sentencia 55-2001, que dejo como elemento de convicción. Luego de ello, señalar lo siguiente. Es interesante cómo así, y para seguir en el tema de la prescripción, el Ministerio Público hace una afirmación que realmente a mí me sorprende. Me sorprende la siguiente afirmación, señor juez. Dice la página 108 del requerimiento subsanatorio de prisión preventiva lo siguiente. La medida de prisión provisional se justifica porque permitiría concluir en un plazo más corto este proceso, evitando la prescripción. O sea, hay que dar prisión para evitar la prescripción, de lo que se infiere que los procesados, estando libres, van a producir la prescripción del proceso. Ese es el razonamiento. Yo diría, quizás la palabra inconsistente es muy limitada si queremos dar un calificativo a ese razonamiento. O sea, los imputados, estando libres, generan prescripción del proceso.
señor juez, debo reconocer este aporte creativo del Ministerio Público. Nunca lo escuché en mis tantas defensas que he podido tener y discutiendo esta cuestión. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Lo más grave es sostener que debe imponerse prisión para evitar la prescripción. Lo dice literalmente en la página 108. Y todos conocemos, señor juez, que el Código tiene una regla clarísima, según la cual, 339.1, según la cual, al emitirse la formalización de la investigación preparatoria, dice la norma, se suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. Así de simple. Entonces, yo no entiendo cómo la prisión se puede imponer para evitar la prescripción si es que jurídicamente el mandato del Código es que al momento en que el fiscal formalizó la investigación preparatoria, por mandato de la norma, la prescripción se suspendió. Me parece realmente sorprendente ese intento de, comillas, razonar. Luego de eso, señalar, señor juez, lo siguiente. Y entramos y seguimos también en el ámbito del peligro de obstaculización. Dice el fiscal, se le fue a tomar la declaración a mi patrocinado, estando preso. Y se le formuló preguntas. Y cuando se le preguntó si él creía o era militante de fuerza, del partido Fuerza 2011 o Fuerza Popular, en la pregunta 8, si usted es simpatizante o militante del partido Fuerza Popular, la respuesta literal, que militante no he sido, simpatizante, me parece un poco irrespetuoso la pregunta en ese sentido. Y el fiscal concluye que de esta respuesta hay un acto de obstrucción. Señor juez, le recuerdo al señor fiscal, con el respeto que me merece, que el artículo 2, inciso 18 de la Constitución, señala que toda persona tiene derecho a, numeral 18, mantener reservas sobre sus convicciones políticas. Repito, el artículo 2.18 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho fundamental a mantener reservas sobre sus convicciones políticas. ¿Y entonces qué pretende el fiscal? Extraer del ejercicio de ese derecho fundamental una actitud obstruccionista. ¿Eso es lo que está pretendiendo? Porque si ese es su postulado, pues no habrá juez de garantía y seguramente usted tampoco, señor juez, que pueda convalidar ese criterio. De otro lado, señalar lo siguiente. El peligro de obstaculización por su supuesta pertenencia a una organización criminal. Decirle, señor juez, que en el ámbito de la fundamentación del peligro procesal asociado a una medida tan grave como la prisión preventiva, no pueden aplicarse esos criterios de adelantamiento de la barrera de punición propios del derecho penal sustantivo. Y lo digo así porque el peligro procesal es un factor que tiene que establecerse de manera concreta, no en abstracto. Y sostener que hay peligro de obstrucción a la justicia porque la persona se le imputa pertenecer a una organización criminal, significa en buena cuenta, señor juez, establecer una suerte de peligro procesal por su sola condición de supuesto integrante. Y decirle, señor juez, que a nuestro criterio
así como un Estado democrático no puede y debe proscribir el derecho penal de autor, pues también debe proscribirse esta suerte de rebeldía procesal penal de autor o esta suerte de peligro procesal de autor. Porque este fundamento, este criterio, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es también no solo insuficiente, sino además inconstitucional. Dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 4780-2017, fundamento 122. Dice, en definitiva, pues, sostener que pueda bastar la gravedad de la pena y los indicios de pertenencia a una organización criminal para justificar una orden preventiva de prisión es violatorio de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la libertad personal. Conclusión del Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste. Seguramente se dirá luego, bueno, pero es una resolución dictada en 4 votos versus 3. Sean 4 votos o sean 7 votos, tiene calidad de sentencia. El hecho que tenga 4 votos no le resta legitimidad alguna en su valor, porque si no, no sería sentencia simplemente. No existiría en el mundo jurídico. Es una sentencia en todos sus términos y con las consecuencias que el artículo 6 de título preliminar exige. Pero señalar, señor juez, entrando al tema tan trabajado de la defensa obstruccionista, lo siguiente. La defensa obstruccionista es un concepto al que, creo yo, hay que darle contenido. No basta, pues, señalar, no basta decir defensa obstruccionista y repetir como una suerte de estribillo de una canción, sino más bien darle contenido. ¿Qué cosa es una defensa obstruccionista? Vamos a ver. Y el contenido no lo voy a dar yo, señor juez. Me remito a sentencias del Tribunal Constitucional que han definido ya qué cosa es una defensa obstruccionista y luego veremos si alguno de esos supuestos se presenta en el caso Vicente Silva Checa. Pues la sentencia 0106-2016 PHC/TC Amazonas de fecha 24 de enero del 2018, en su fundamento número 11, ha indicado que para calificar la conducta procesal del interesado hay que evaluar si su actitud ha sido literalmente diligente o ha provocado retrasos o demoras en el proceso. Por cuanto si la dilación ha sido provocada por él, no cabe calificarla de indebida. En ese sentido, dice el TC, habrá que distinguir entre el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la actitud obstruccionista o la falta de cooperación del interesado. Yo pregunto, ¿qué actividad obstruccionista ha generado Vicente Silva Checa en este proceso desde que es investigado? O en general en todo el proceso, ya queda claro, es imposible advertir alguna conducta porque Vicente Silva Checa entró a este partido en el minuto 90. Ya lo hemos presentado, ya lo hemos explicado. Vicente Silva Checa llega a este proceso que tiene cerca de 14 meses en el mes número 14. Entonces, ¿qué actitud o qué conducta obstruccionista en su condición de investigado ha realizado en este proceso? Pero luego el tribunal dice, en todo caso, dice, la conducta obstruccionista se materializa en la interposición de recursos que desde su origen y de manera manifiesta se encontraban condenados a la desestimación, es decir, interposición de recursos infundados, manifiestamente infundados. Algunos ejemplos. Por ejemplo, repetir
solicitudes de tutela por los mismos temas. O repetir excepciones. El imputado que, por ejemplo, presenta una excepción de procedencia de acción en la fase inicial de la investigación y luego en la fase intermedia vuelve a presentar una excepción de naturaleza de acción. Por supuesto que esos casos transgreden la regla básica de la buena fe. O el ofrecimiento de medios probatorios con propósito dilatorio. ¿Alguno de estos supuestos se condice o se verifica en la conducta de Vicente Silva Checa? O la presentación de medios impugnatorios infundados. Basta señalar que el único acto de impugnación que hasta el momento ha presentado mi patrocinado y su defensa ha sido la recusación contra su persona. Y esa recusación usted la ha respondido y ha sido elevada al tribunal siguiendo su trámite. Si fuera infundado, por malicioso, por obstruccionista, pues evidentemente usted lo habría manifestado al momento de absolver la recusación. Y está claro que eso no ha sucedido. Luego de ello, recordar también que el Tribunal Constitucional Pero un momento. Está corriendo, ¿no? Doctor, continúe, por favor. Sí, señor juez. Preciso algo, señor juez. En efecto, advierto que la recusación que se ha concedido o que se ha absuelto traslado por su parte es la primera recusación, no la segunda. Hago esa aclaración. Y el Tribunal Constitucional, otra vez en sentencia 7624 del 2005, dice: es preciso distinguir el uso regular de los medios procesales que la ley prevé de la falta de cooperación mediante la pasividad absoluta del imputado. Y es preciso distinguirla además de la denominada defensa obstruccionista. Y así podemos encontrar diferentes herramientas para entender qué cosa es una defensa obstruccionista. Y me parece interesante recordar también otro caso precedente, señor juez, porque me genera mucha desazón en mi condición de abogado, que trabajamos aplicando el derecho, que creemos en el derecho. Me genera muchísima desazón escuchar reiteradamente que el fiscal señale que el ejercicio de los diversos recursos que la legislación nos permite activar equivalen a defensa obstruccionista. Y esa es una afirmación también arbitraria, señor juez. Y debo recordar un caso que me parece interesante. Ya hace un poco más de un año, en el expediente 249-2015, se discutió una solicitud de tutela. Se planteó una solicitud de tutela por vulneración del derecho de defensa. La resolución de fecha 23 de junio del 2017, emitida por la Sala Penal de Apelaciones, rectificó el criterio del juez de primera instancia y, a su vez, el criterio del fiscal. En aquel caso, el Ministerio Público alegó exactamente lo que está señalando ahora el fiscal. Dijo que interponer una tutela es un acto de defensa obstruccionista. Y el órgano judicial de primera instancia le dio la razón al fiscal. Dijo: se interpuso tutela y la tutela es un acto de defensa obstruccionista.
pues la Sala de Apelaciones, en fecha 23 de junio de 2017, emite su resolución señalando lo siguiente: considerar como acto obstruccionista la interposición de la acción de tutela de derechos es una cuestión que no es de recibo. Dice, la incoación de tutela de derechos, literalmente, no puede interpretarse como acto obstruccionista por constituir el ejercicio de su derecho a defensa, lo que no limita la facultad de los magistrados de ampararlos o rechazarlos según sus procedimientos establecidos. De modo tal que el ejercicio de cualquier mecanismo de defensa, en tanto no vulnere la regla de la buena fe, en tanto no sea manifiestamente infundado, en tanto no sea presentado de modo repetitivo, en tanto no sea impertinente, en tanto no transgreda reglas básicas, como por ejemplo la reserva, no pueden en modo alguno considerarse actos de defensa obstruccionista. Pero además, señor juez, indicarle que frente a tales afirmaciones arbitrarias, me refiero a los criterios arbitrarios sostenidos para sustentar un peligro de obstaculización en esos términos, más bien lo que yo debo presentar son datos objetivos, resultados de estos cerca de 8 días que tiene mi patrocinado de procesado. Esos son los datos concretos que usted pedimos valore. Acta de registro personal. Aquí está y lo ofrecemos también y lo vamos a dejar. ¿Qué cosa acredita? Que mi patrocinado se llanó absolutamente al registro personal sin ningún modo de obstrucción. De existirlo, el fiscal lo hubiera observado y ya lo hubiera presentado. La notificación de detención que se produce en su casa, con todos sus datos y que acreditan que mi patrocinado no se resistió ni cuestionó en modo alguno, pese a que inclusive, como lo expliqué antes, no llegaron y no se le notificó cuál era la disposición que lo comprendía como procesado. Pese a que el Ministerio Público y la fiscal adjunta que llegó a su casa no le informó las razones porque no tenía la disposición de inicio o que lo comprendía como investigado, pese a ello, acá está el acta, Vicente Silva se allanó a la medida. El acta fiscal de allanamiento, ahí está en su integridad. Ninguna observación acerca de alguna conducta de rebeldía a la orden de su despacho y a la intervención del Ministerio Público en su casa. Por si fuera poco, el acta fiscal de registro vehicular. Como usted sabe, señor juez, el registro vehicular tiene su propia connotación, es decir, una medida de allanamiento y de registro se dicta o se dictó para el domicilio, no para el o los vehículos. Por tanto, el fiscal ni los policías tenían ningún derecho a ingresar a registrar sus vehículos. Pese a ello, señor juez, el fiscal le consulta a mi patrocinado en diligencia si se pueden revisar los registros, se pueden registrar los vehículos. No hay orden judicial, pero sin ningún problema. Mi patrocinado acepta, sin resolución judicial, a pesar de ello, el registro vehicular, y acá está el acta que da cuenta de ello. Por lo tanto, si algo más bien está acreditado en este caso, es pues que Vicente Silva Checa, en lo que viene siendo investigado, no ha llegado a realizar ninguna conducta de carácter obstruccionista de esas a las que se refiere el Código Procesal Penal. De lo que sucede
que considerar estos argumentos repetitivos, circulares del fiscal, de establecer que hay peligro de obstrucción porque resulta que alguno de los inculpados, según la hipótesis del fiscal, habría influido en testigos de diferente naturaleza, de diferente modo, pues también resulta, por decirlo menos, inconsistente. Porque yo más bien preguntaría, ¿cuál de esos testigos de los que han declarado, ponemos ejemplo, Eric Mato, de los otros que hay, ha indicado que Vicente Silva Checa participó o intervino o influenció en él para torcer su voluntad o modificar el sentido de su declaración? ¿Cuál? ¿Qué testigo de los que ha mencionado tantas veces el fiscal? Pues, señor juez, no hay ningún elemento de convicción que pueda llevarnos a esa conclusión. Y esa imputación abstracta, genérica y gaseosa de que, entonces, porque el señor Eric Matos afirma que intentaron influir en su voluntad o en su declaración, esa conducta debe ser imputada a Vicente Silva Checa, pues parte de una consideración absolutamente elástica, así como arbitraria. Porque lo que el Código exige es valorar esos comportamientos de manera concreta en la persona del imputado y evaluar esos comportamientos o conductas en el proceso presente o en el proceso o en algún proceso anterior. Y si el fiscal se refiere a un proceso anterior, pues yo tendría que decir que me demuestre que en el proceso anterior que tuvo el señor Vicente Silva Checa transgredió alguna regla de conducta o cometió algún acto obstruccionista. Que lo demuestre. A la luz de lo que él dice sostener son los antecedentes. Pero ello, señor juez, no solo no va a ser posible porque no existe, sino porque además, desde un sentido estrictamente, digamos, jurídico, es incorrecto. Hacer referencia a una situación pasada, hacer referencia a un hecho sucedido hace 20 años, para sustentar en un hecho de hace 20 años el peligro procesal, es una consideración que no puede ser de recibo, señor juez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 8609 de 6 de agosto del 2009, en el caso Jorge, José y Dante Peirano de la República del Uruguay, señaló lo siguiente. La comisión ha tenido oportunidad de descalificar el empleo de hechos del pasado propios de procesos anteriores para justificar una prisión impuesta en un proceso presente. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esos criterios basados en la evaluación del hecho pasado que no responden a la finalidad de toda medida cautelar por medio de la cual se intenta prever o evitar hechos que hacen exclusivamente a cuestiones procesales del objeto de la investigación, y se viola así el principio de inocencia. No puede entonces sustentarse en hechos del pasado consideraciones de peligro procesal, más aún cuando estos no existieron, más aún cuando estos no sucedieron. Por lo tanto, señor juez, esta posibilidad de peligro de obstaculización es absolutamente inexistente. Basta señalar que el fiscal hace referencia, por ejemplo,
a diligencias, inclusive ha señalado prueba pericial o la realización de un peritaje. No sé de qué peritaje podrá referirse, porque al señor Vicente Silva Checa hasta el día de hoy nadie le ha notificado que hay un peritaje. Y si es que lo hubiera, pues el señor Vicente Silva Checa no lo conoció ni ha podido intervenir su defensa, porque, repito, está sometido a un proceso penal de requerimiento de prisión preventiva hace más o menos 9 días al día de hoy. Por estas consideraciones, señor juez, sostenemos que no existe ni peligro de fuga ni peligro de obstaculización. Muy bien, hemos terminado ya la primera presentación. Vamos ahora a la contraargumentación. Fiscalía y defensa, para cerrar este tópico. Señor juez, a veces es un poco o llama la atención cómo el abogado de Vicente Silva Checa cita sentencias, entiendo que quiso decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dijo comisión, pero le corrijo, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le digo que... Disculpe, señor juez, solo para esa corrección. Sí, sí. En ningún momento he dicho sentencia, he dicho informe de la comisión. Informe de la comisión. Muy bien, muy bien. Por anotado. Continúe, por favor. Trayendo entonces sus palabras, informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la CIDH. Pero qué paradójico que en el chat La Botica, entregado por el testigo protegido, que se les ha alcanzado a los abogados de la defensa, quien integra la cúpula, Keiko Sofía Fujimori Gucci, textualmente escribe: salir de la CIDH me parece importantísimo. 14.2.05. El abogado de Vicente Silva Checa se ampara en la CIDH. Sin embargo, la lideresa pide salir de la CIDH. Bien. El abogado dice: quiero cuestiones objetivas. Haríamos no sesiones de un día, sino probablemente de 2 o 3 días, si tuviéramos que nuevamente leer todos los actuados que el Ministerio Público ha suministrado a la Judicatura y que considera que por principio de concentración, unidad de audiencia y remisión de la motivación respecto al requerimiento fiscal en audiencia, ya se tienen por incorporados. El testigo protegido 2017-55-3, el 14 de octubre del 2018, dijo lo siguiente: tengo conocimiento que cuando había problemas, Luis Mejía llevaba dinero, y cuando los candidatos tenían problema, él les cobraba a los candidatos para solucionarles el problema. En realidad, los que siempre toman decisiones son Keiko Fujimori, Ana Hertz, Pierre Figari y Vicente Silva Checa, quienes mandaban a Mejía Leca para solucionar cualquier problema que atañe a Fuerza 2011 y ahora a Fuerza Popular. También tengo conocimiento que se quiso comprar a algunos testigos, por lo que viajó hasta San Martín. Esto lo sé porque Mejía Leca llama al asesor del congresista Reate y el señor Ronald del Castillo para que le ayude a buscar a ciertas personas. Pide corroboración de los actos de obstrucción, el propio
Luis Alberto Mejía Leca, el 14 de octubre del 2018, señala de una manera inconsistente lo siguiente. El 26 de noviembre del 2017 me encontré con la señora Alexandra Calderón en el mismo vuelo, a quien le invité para ir a Nueva Cajamarca, quien aceptó. En un vuelo ubica una persona y le invita a que la acompañe o lo acompañe a Nueva Cajamarca. Sigue señalando Luis Mejía Leca. Quiero agregar que yo llevaba la documentación para hacer entrega correspondiente a los aportantes del partido que se encontraban en la región San Martín. El abogado defensor ha señalado que la investigación ya data de 14 meses. Para esa fecha ya se tenía conocimiento de la presente causa. Sigue indicando Mejía Leca. Llegando a Tarapoto, por ahí se encuentra el aeropuerto al medio aproximadamente, dirigiéndome a un hotel donde también están hospedados los señores de la policía que iban a participar en la diligencia programada por la Fiscalía. Y recuerdo que me comuniqué vía telefónica con el señor Walter Rengifo, indicándole dónde me encuentro hospedado, y vino rápido en su camioneta y luego fuimos a recoger a otras personas que era su chofer. ¿Qué pretende el abogado de la defensa de Mejía Leca? Desconocer lo objetivo, venir y decirnos que la sentencia del Tribunal Constitucional, que el informe de la CIDH va a desconocer lo objetivo, lo evidente. Le agradezco más bien por habernos alcanzado la resolución de la Cuarta Sala Penal Especial, la sentencia del 23 de agosto del 2013, en donde según su tesis de defensa acá se da por extinguida la acción penal respecto a su patrocinado Vicente Silva Checa. Y es importante porque vamos a conocer ciertamente que no solamente una decisión judicial, que es la que había traído el Ministerio Público, hacía referencia a una verdad procesal respecto a la vinculación de Silva Checa con el montesinismo, sino también esta de la Cuarta Sala Penal Especial. Y dice así: 47º, que mediante sentencia anticipada, subrayo, anticipada, de fecha 14 de enero del 2009, de fojas 58.707 a 58.716, dictada en el contexto del presente juzgamiento, se condenó a Vladimiro Montesinos Torres como autor del delito de peculado en agravio del Estado, entre otros hechos por haber adquirido el 75% de las acciones de la empresa peruana de cable, televisión, sociedad anónima, Cable Canal de Noticias, de propiedad de Manuel Ulloa Bamper Borjo, a nombre de Vicente Ignacio Silva Checa, por la suma de $2 millones provenientes de los institutos armados, Ministerio de Defensa y del Interior, y el haber dispuesto el dinero del Estado para favorecer económicamente a Vicente Ignacio Silva Checa con las entregas de dinero que se le efectuaron en el Servicio de Inteligencia Nacional, sentencia que fue declarada consentida en la sesión 15ª de la audiencia de juzgamiento. Y lo digo porque precisamente en el allanamiento encontramos documentación referida a estos $2 millones por la compra-venta de este canal en el domicilio de Vicente Ignacio Silva Checa. Y lo digo porque la tesis como está planteada de la Fiscalía ha hecho referencia que los actos de ocultamiento han significado actos de fraude, de falsificación de la verdad respecto a quién era realmente el aportante. Hechos que guardan una congruencia probablemente con una misma modalidad: fraguar la verdad, emplear documentación para precisamente desvirtuar la realidad de los hechos. Nada de ello se puede llevar a cabo sin la experticia, sin el asesoramiento,
sin la inteligencia que podría haber recabado una persona que trabajó al lado de Vladimiro Montesinos Torres, y que el día de hoy el abogado pretende que desconozcamos nuestra propia historia judicial. Es lamentable ver cómo el abogado pretende hacer uso ahora de los informes de la CIDH, cuando a quienes defiende o a quien defiende, como se está dando cuenta, lo que buscan es generar un desamparo a los ciudadanos, dejándonos sin mecanismos de protección. Eso respecto al tercer presupuesto. Doctor Espinosa, para que concluya el tercer presupuesto. Muy breve, ya he explicado todo lo que tenía que señalar, señor juez, pero referirme a la última expresión del fiscal. Hablar de que vamos a dejar en desamparo a los ciudadanos, eso es lo que ha dicho. O sea que con la actividad, con el hecho imputado, porque no estamos hablando acá de cómo funciona el Partido Fuerza Popular, cuáles son sus consideraciones políticas, su ideología o qué actividades hacen sus líderes o sus congresistas. Estamos hablando de una imputación que está contenida en ese expediente. Y el fiscal dice que está sustentando su prisión porque se va a dejar en desamparo a la población. Pues ahí está clarísimo y revelada la consideración del Ministerio Público, que por muy defensor de la sociedad a quien representa, no puede trasladar a un debate jurídico consideraciones de carácter extrajurídicas. La prisión preventiva no se ha hecho para resolver los problemas sociales. La prisión preventiva no se ha hecho ni se justifica para resolver las cuestiones o conflictos políticos que pueden ser muy intensos, pero que al parecer subyacen en la concepción del fiscal. Decirle además que el fiscal dice lo siguiente, que la corroboración, que lo que dijo el testigo protegido se corrobora luego con lo que dijo el otro testigo o colaborador. Y me parece que lo que debemos hacer acá es una explicación quizás cronológica, porque el fiscal está señalando dos datos. Primero, una declaración del señor Luis Mejía Leca. Y ha dicho lo siguiente, lo que dice Luis Mejía Leca se corrobora con lo que dijo el testigo protegido. Fíjese usted e intentemos mentalmente hacer una línea de tiempo. Lo que dice Luis Mejía Leca se corrobora con lo que dice el testigo protegido. Bueno, cronológicamente la corroboración debió producirse después. Pero ocurre que la declaración de Luis Mejía Leca se produce el 14 de octubre. Pero habla de hechos del 2017. Repito, hace referencia a hechos del 2017. ¿Cómo puede corroborarse lo dicho por un testigo protegido en esos términos? Pero además, indicar que el fiscal reiteradamente ha utilizado chats, que por cierto recién se han incorporado, en los que no interviene, y de eso debemos destacar, Vicente Silva Checa, por lo que no puede afirmar ni decirse que estas son prácticas generadas o promovidas por mi patrocinado. Por eso, señor fiscal, consideramos que resulta evidentemente infundada la alegación de peligro procesal en sus dos manifestaciones. Eso es todo. Muy bien, hemos terminado ya los tres presupuestos. Vamos a trabajar ahora el tema de la proporcionalidad. ¿Sí?
La defensa ha alcanzado documentos de arraigo. A ver, le doy unos minutos en todo caso para que lo revise y se pronuncie por los mismos. Sí, dígame. Sí, no tengo problema. Sí, sí, sí.